Bueno, me gustaría empezar este nuevo vídeo, aquí en el videoblog, algo con contacto quizás más directo, ¿no? Con la propia gente que le encanta el misterio, que le gusta el misterio y que le gustan, bueno, ciertos encuentros con lo insólito, que quizás sea el título que le ponga hoy a este vídeo que estoy realizando. Para empezar, vamos a ponernos en situación. Para las personas incluso más incrédulas o las personas que le ponen todo un tinte científico a diferentes acontecimientos y sobre todo a diferentes experiencias, ¿no? Matizar que en estos casos, además que van circulando, que se van dando y cada día son más las personas que se atreven incluso a denunciar ante autoridades, diremos que se viene dando todo esto desde que se conoce o desde que de alguna manera nos llegan diferentes experiencias. Y fijaros, aquí tenemos que viajar incluso a la Edad Media, nada más y nada menos, aquella de los caballeros rimondantes dando con sus espadas y sus armaduras y, bueno, recorriendo el mundo, algunos con diferentes motivos, quizás religiosos, no religiosos, pero que también en esos momentos tenían ciertas experiencias con lo insólito. Cabe recordar que muchos de los escritos que nos llegan de ciertos caballeros nos encontramos que en cierto momento pudieron tener algún encuentro con lo insólito, circulando por diferentes caminos, entre bosques, imaginaros, en aquella época, donde prácticamente la luz era inexistente, tan solo lo que la constelación quería iluminar en aquel momento aquellos caminos, se encontraban con presencias, normalmente incluso presencias femeninas, cuanto más es un dato muy curioso. Y esos caballeros parece ser que tenían esos encuentros con aquellas damas o damiselas en mitad de la nada, donde parece ser que se aparecían y tal y como aparecían, desaparecían. Evidentemente siempre han llegado los testimonios de personas que luego, digamos, han sobrevivido o han podido llegar en algún momento a explicar aquella circunstancia. Seguramente habrá muchos otros que ni siquiera habrán llegado hasta nosotros, pero seguramente que habrán tenido alguna experiencia. Pero no contento con todo ello, siguen surgiendo, siguen pasando años y años y años. Y cada vez el fenómeno va cogiendo más fuerza. Pero una cosa es coger fuerza y otra cosa es el por qué, a qué se debe todo esto. Simplemente lo que se debe a que coja fuerza cierto fenómeno o ciertas explicaciones es porque la gente sigue viviendo esas experiencias que a día de hoy, fijaros, a día de hoy, por mucho que quieran dar algún tipo de explicación, no tiene la rama científica ninguna explicación que poder dar o que poder diseñar para esta serie de encuentros, más que algún chip en algún momento, algún clic en el cerebro humano que hace ver ciertas, vamos a llamarlo así, alucinaciones. Así que, entrando en materia, voy de lleno dentro de este primer caso. Este primer caso porque hablamos siempre de alucinaciones. Una persona ve algo en la carretera y con esto parece ser que sea una alucinación. Bueno, pues en esta ocasión nada más y nada menos que 4 personas dentro de un mismo vehículo ven exactamente lo mismo. Entiendo, la alucinación de una persona es evidente. A cualquier momento, a cualquier persona nos puede ocurrir. O confundir algo que esté en la propia carretera, en el propio arcén o en el propio camino, nos puede confundir algo, un árbol que tenga el mismo diseño que una persona o que con los juegos de luces y sombras que pueden ejecutar los vehículos pueda aparecer algo extraño, algo insólito. Pero me gustaría que escucharais de primera mano este testimonio de 4 personas que viajan en un vehículo y llegando a una curva, aquí muy cerquita, en Barcelona, en Barberà del Vallès, llegando a una curva, se encuentran con lo insólito. Pero no solo con lo insólito, sino con una persona mayor, quitando toda la fama a la chica joven de la curva, que parece ser que se mató en cierto momento, pero quita todo ese protagonismo y da paso a una mujer mayor y quizás vestida de otra época. Pero qué mejor que lo explique que la propia Sonia Bernat, que fue quien lo vivió en aquel momento unos años atrás. Así que Busca respuestas. la entrevista que nos dio. ¿Cuánto tiempo hace que te ocurrió esta aparición? Pues esta aparición hará pues más o menos unos 22 años. Unos 22 años. Uh-huh. ¿Y quién viajabais en este vehículo? Bueno, pues estaba el que es mi marido ahora, el que es mi cuñado, mi hermana y yo. ¿A qué hora más o menos? ¿Qué hora volvíais? ¿Qué dirección tomabais? Bueno, veníamos de Castellar, dirección a Barcelona, y serían aproximadamente las 4 y pico de la madrugada, de la tarde. ¿Y qué fue lo que visteis en la carretera? ¿Qué os pasó?
Bueno, pues nosotros veníamos por el camino de montaña y ya llegábamos a la última curva antes de llegar al núcleo urbano, dijéramos, de Sabadell. Y entonces, bueno, pues nosotros a lo lejos vimos, mi hermana y yo enseguida, una señora en el andén. Y entonces, claro, nos asustamos porque dijimos, hasta ahora, una señora. No sé, además fue extraño porque iba vestida con un ropaje que no era de la época tampoco, ¿sabes? Llevaba unas faldas largas, llevaba como un pañuelo en la cabeza, un chal de lana y como un delantal. Y entonces mi hermana se asustó, yo también, y dije, ostras, ¿qué es esto? Entonces, claro, al gritar, mi marido, que iba medio dormido detrás, mi cuñado, enseguida se despertaron, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y la vieron, también la pudieron ver ellos. Entonces, conforme nos íbamos acercando, mi hermana ya iba muy despacito, entonces vimos que nos hizo unos gestos con las manos, así 3 veces para abajo, como nosotros entendimos que quería que paráramos, ¿no? Que aminoráramos, ¿no? Entonces nos fuimos acercando poquito a poco a ella y ya mi hermana se puso al lado de ella, ya cuando estuvimos al lado, ella se agachó para mirar al interior de la ventanilla donde estaba yo. Claro que imagínate cómo me puse yo de nerviosa, me tiré para mi hermana, entonces mi hermana cogió y pegó un grito, gritemos todos, nos pusimos muy nerviosos y entonces aceleró y automáticamente mi hermana, sin quitar la vista del retrovisor, miró para atrás, todos girados para detrás, y en ese momento ya había desaparecido. O sea, que llegasteis a verla muy cerca, o sea, podrías describirla tal y como iba vestida. Yo sí. Bueno, yo prácticamente yo la podía tocar, prácticamente, la tenía en mi ventanilla. Entonces, mira, pues la cara, lo he comentado alguna vez, pues una mirada fija, una mirada muy extraña, sin expresión, con los ojos así muy abiertos, luego tenía muchas arrugas en la frente y alrededor de los labios, las arrugas muy marcadas y la tez muy pálida. En el momento que viste a esa persona con esas características, parecía ser incluso de siglos pasados, ¿qué reacción tuviste? Tú te dijiste para tu hermana, pero ¿qué pasó en aquel momento? ¿Qué reacción tuviste? Bueno, la reacción mía, automáticamente, claro, al verla tan cerca, estaba a centímetros de mi cara y entonces esa me impactó tanto, yo me tiré para mi hermana pegó un volantazo, que en ese momento llega a pasar otro coche en dirección contraria y nos vamos contra él, pero claro, la reacción nuestra es huir de ahí, ¿no? Entonces, claro, como vimos que nos hizo parar, pero tampoco tenía intención de decir nada, porque no nos dijo nada, es que ni gesticuló, nada de nada, simplemente la intención de mirar hacia el asiento de detrás, como intención de que estaba buscando algo, que estaba mirando a ver quién había en el asiento de atrás. Y entonces, pues nada, ya te digo, aceleró corriendo, sin quitar la vista del retrovisor, nos giremos automáticamente y es que había desaparecido. Pero es que lo bueno es que no había ningún sitio para poder irse, o sea, es que había un montículo de tierra, ¿sabes?, como un nivel de la montaña, y es que allí no podía haberse ido por ningún sitio. Imposible. Increíble. Y a razón de esta aparición que tuvisteis y demás, creo que has preguntado a diferentes personas del ámbito ahí de Sabadell y todo aquello, Bárbara, y creo que hay personas que también dicen haber visto a esta persona justamente en esa curva. Parece que son gente de autobuses y tal. ¿Has comentado con alguien que te han dicho? Sí, un chofer de autobús. Un chofer de autobús me comentó que la había visto también en la misma curva. Después fue muy curioso porque, bueno, a raíz de salir el programa de Cuarto Milenio, pues aquí también me ha parado mucha gente por la calle. Y entonces uno que vive en mi misma calle, pero al principio de todo, 20 números más abajo más o menos, pues me comentó que unos primas suyas, cuando tenían 8 añitos, tuvieron un accidente de coche en esa misma curva con sus padres y se mataron las 2 gemelitas allí en la curva. Bueno, o sea que encima... ¿Y cómo consideras la curva? ¿La curva es peligrosa? ¿Es muy cerrada? ¿Es una curva que tiene mucho peligro? No, es que es una curva, pues sí, que hace así un poco de pendiente para arriba, pero tampoco es una curva de esa de decir, tiene un peligro excesivo, ¿no?, para que hayan tantos accidentes por allí. Sé también que volcó un camión de bomberos allí, se mató el bombero también viendo un servicio, y bueno, han habido varios, la verdad es que sí. O sea que es una curva que en principio no tiene apariencia que sea peligrosa, bueno, pero la misma vez, buen entendedor, sí que está registrada, pocas palabras bastan. Tiene un punto clave en ese punto. 4 personas. Sí, la verdad que sí, ha habido bastantes muertes allí, pero ya te digo que no es una... Un día quizás saque toda la investigación, no solamente esa aparición en carretera, sino qué ocurrió en esa carretera, qué había en las cercanías, qué pudo ser, y además con la ayuda del señor Gómez, sensitivo, que nos acompaña en muchas de las investigaciones, pudimos esclarecer. Además, incluso diferentes acontecimientos narrados por este chico, por este señor Gómez, que después pudimos comprobar en el archivo
histórico existente sobre aquella zona. Pero bueno, no nos desviemos mucho más del tema. Ahora me gustaría también entrar en materia en otro de los casos que seguramente muchos conocéis, que además hemos tenido una investigación ardua, trabajosa, que no fue otra que quizás en el camping de los Alfaques, donde parece ser que hay otro punto kilométrico en la Nacional 2 justamente, donde los encuentros con lo insólito, los encuentros con el misterio tienen una forma muy característica con el paso del tiempo. Y sí, he dicho con el paso del tiempo, porque me gustaría en este vídeo recoger, a modo de recreación, además que salió en el programa y se emitió en Cuarto Milenio, a modo de recreación, dos casos cuanto más alargados en el tiempo y por personas que seguramente en aquel momento iban a hacer otra cosa y se tropezaron con el misterio. Empezaremos con el camping de los Alfaques, con encuentros en carretera, con un par de periodistas, poco tiempo después de la tragedia del camping de los Alfaques, que parece ser que en ese viaje se encontraron con lo insólito. Esos niños que tanto se ha hablado, que tanto se ha mencionado, parece ser que tuvieron su primer momento con aquellos periodistas, por lo menos que sepamos o que llegara hasta la luz. Y después nos vamos a viajar años, mucho más tarde, cercanos al año 2000, donde un árbitro de Zaragoza, Javier Martín Moraleda, también tiene su experiencia. Él viaja con toda su familia y cuando circula por aquella carretera de la Nacional 2, y diré, tantas veces transitada por mí, donde todo aquello prácticamente es oscuridad. La carretera es bastante oscura y da ese aspecto, ¿no? Quizás ahora la han modificado un poco, han hecho rotondas y demás, pero sí que es verdad que en aquel momento, años atrás, cuando yo circulaba por lo que es el camping de los Alfaques, daba un poquito de miedo. Pues bien, Javier Martín Moraleda tiene esta experiencia, él es desconocedor completamente de lo que ocurrió en el camping de los Alfaques, pero en cambio es capaz de relatar lo que muchos testimonios, incluso amigos míos que tengo en el propio camping de los Alfaques, que no van a hablar, evidentemente, porque todavía tienen alquileres allí o circulan por aquel camping y parece que no es del agrado de todo el mundo que estos vídeos o que estas experiencias lleguen a salir o lleguen a surgir en diferentes medios. Pero así que nos vamos a quedar con dos testimonios bastante impactantes y bastante fuertes. Dos periodistas, año, si no recuerdo mal, 79, y Javier Martín Moraleda, año 2002. Así que os dejo con los testimonios del camping de los Alfaques. Seguimos con encuentros. Para cuando puedas, que me estoy meando. Espera que paremos en la gasolinera. Joder, tío, venga, para. Madre que te parió. ¿Qué haces? ¿No ibas a mear? ¿Crees en lo de las apariciones del camping? No sabía. Venga, tío, no me jodas. Paco, son gilipolleces, lo tenemos. Sí, ya sé que tenemos el reportaje que nos pidieron. Hemos hecho las fotos, las entrevistas, todo nuestro trabajo. Me lo has dicho 1000 veces. Pero creo que hay algo de cierto en lo que dice esa gente. ¿Qué tal, coño? Bien, funciona. ¿Vienes? Bueno, pues me voy a mear.
Dos niños. Allí. He visto a dos niños meterse entre los árboles. Pero qué cabrón. Pues haber ido con ellos a jugar a la playa. Te estoy diciendo que he visto dos niños en bañador cruzar la puta carretera como si fuera pleno verano a las 2 de la tarde. ¿Qué cojones haces? Supongo que ahora vienes, ¿no? Vámonos. Pasa. ¿Qué pasa, Javier? He visto gente en la carretera, ahí parada, como si fueran estatuas, con sombrillas, como si fueran en la playa. Pero mira qué hora es. Había un niño que no tenía. Oye, no tiene ninguna gracia, ¿eh? Sabes que no me gustan estas cosas. ¿Pero qué cosas, joder? Te estoy diciendo que estaban ahí y que luego han desaparecido. Mira, yo solo te digo lo que he visto, ¿vale? No tengo ni puñetera idea, no sé. Solo intento explicarme lo que he visto. Lo mismo es gente que va a un camping, ¿no? Yo, ¿qué cojones? Pero no sabes dónde estamos. ¿Me estás diciendo que realmente has visto? Te estoy diciendo que realmente he visto a un grupo de personas paradas en mitad de la carretera. A un grupo de gente con ropa de baño. Y a ese niño que no tenía cara. ¿No sabes que aquí había un camping que se quemó y murió muchísima gente? ¿Qué camping? ¿Cómo que se quemó?
camión de gasolina volcó y abrazó a todo el mundo. Javier, Javier. Niño, ¿qué haces? ¿Eh? Vámonos. Tras el visionado de estos vídeos, yo poco puedo aportar. ¿Por qué? Simplemente, como sabéis, he transitado este camping en diferentes ocasiones, durante años incluso. De hecho, mantengo muchas amistades del propio camping que realicé, amistades que surgieron justamente en aquel momento que tengo que decir que también ocurrían ciertas cosas que para nosotros quedaban como ciertas anécdotas. Conociendo incluso a algunos amigos, me comentaban, hostia, Raúl, tal. Bueno, y quedaron allí, como siempre he dicho, ese camping guarda un secreto que está diciendo algo a voces. O sea, que esta es la única realidad, que no paran de surgir y ocurrir ciertas cosas. Y bueno, seguimos con este pequeño viaje de encuentros en carretera. En esta ocasión vamos a mudarnos. Sí que puedo decir que yo no he entrevistado a las personas, no conozco en profundidad lo que sería el caso que viene de un amigo mío, Javier Pérez Campos, que se desplaza hasta Lora del Río, donde una carretera durante mucho tiempo, al igual que nos ocurre en Barberá del Vallés, tiene encuentros con lo insólito. Pero, ¿por qué he querido este caso? No solamente porque sea de Javier, sino porque el caso cambia drásticamente. Lo que se ve, lo que se puede visualizar o las apariciones que tienen en ese lugar tienen una característica única y especial que yo precisamente nunca había escuchado, y es simplemente la parte inferior del cuerpo, es decir, unas piernas cruzan aquella carretera tan bien solitaria y muy parecida, incluso por los vídeos que he podido ver, a la del camping de los Alfaques. Además, tenemos una investigadora que habla en este final del vídeo y que parece ser que da con una de las claves, una de las muertes, que podría dar explicación al porqué de estas apariciones y por qué simplemente esa parte inferior del cuerpo es la que se hace visible. Así que nos metemos de lleno. El pasado mes de noviembre de 2013, un periódico local se hizo eco de un insólito encuentro ocurrido en la carretera A457, que une Lora del Río con Carmona. Desde entonces hasta ahora, muchos otros vecinos han empezado a relatar experiencias similares, ocurridas en el mismo punto kilométrico. Y cuando veníamos ya llegando a Lora, unos 5 kilómetros, cosas así, de buena primera veo aparecer en la carretera, a unos 20 metros, unas piernas cruzando la carretera, de derecha a izquierda. Unas piernas largas, de color oscuro, y que desaparecen en la orilla, a la parte izquierda de la carretera. Como unas piernas normales cruzándose, pero lo que yo no le vi fue la parte de arriba. Como si el tiempo se hubiera quedado detenido durante unos segundos, José Jiménez, vecino de Lora del Río, pudo observar con detalle aquella figura sin torso que se desplazaba con agilidad sobre el asfalto. Yo me quedé sin quererle decir nada a mi mujer, para que no le diera a ella susto ni nada. Pero como ella viene detrás y viene viendo la carretera igual que yo la vengo viendo, y me dice, Pepe, ¿tú has visto lo mismo que yo? Digo, ¿tú qué es lo que has visto? Dice, pues yo he visto unas piernas largas cruzarse la carretera. Digo, pues eso es lo que yo he visto.
Días después de su experiencia, regresamos junto al testigo al lugar de los hechos para peinar el arcén de donde debió surgir aquel enigmático ser. Un lugar solitario y de difícil acceso, pero sobre todo de gran peligrosidad por la cantidad de tráfico y curvas cerradas. Allí, Jiménez nos confiesa el miedo irracional a aquel escenario de lo absurdo. Mi mujer sí le cogió miedo un poquito al sitio. Yo tengo mi cosa, porque yo cada vez que hablo de lo mismo, pues se me pone la carne de gallina, como decimos aquí, ¿no? Pocos días después, el periódico local La Radio de Papel se hizo eco de esta extraña historia a través de una breve columna. Para sorpresa de sus editores, aquella publicación que ellos intuían anecdótica fue en realidad como abrir la caja de Pandora. Una vez que sale esto a la luz, pues ya empiezan a llegarnos aquí al periódico pues personas que nos dicen, oye, pues yo sé de alguien que lo ha visto. Empezaron a aparecer gente que decía, sí, hemos visto cosas similares, hemos visto cosas extrañas en el mismo sitio. Además son casos anteriores y casos que no habían saltado a la opinión pública. Es a raíz del testimonio de Pepe que pues toman valor estos otros testimonios y se deciden a contar lo que han vivido. En un tramo de 2 kilómetros entre una finca que se llama El Judío y el cruce de Guadajo. Hay 8 casos que tengamos contrastados y realizados la entrevista, aunque las últimas noticias que me llegan es que habría otros testimonios de algunos jóvenes, pero que no quieren todavía hablar. Todo el mundo nos describe lo mismo, que son piernas, sin tronco. Mucha gente dice que tienen miedo. A la mañana siguiente, el equipo de Cuarto Milenio se desplaza hasta Carmona, donde reside un matrimonio que hace ahora 7 años vivió una experiencia idéntica en el mismo punto de la A457. Era sobre las 11 o 11 y media cuando nos pasó eso. Y al llegar a la casa esa que venden verduras, al pasar la casita esa es cuando vimos de pasar de la derecha a la izquierda. Mi mujer empezó a chillar, que lo pilla. Y yo pegué un frenazo porque vi a unos 3 metros, 2 metros y medio delante del coche, unas piernas que cruzaban la carretera de derecha a izquierda. Vimos de la cintura para abajo unas piernas como gris y blanca, oscuras, pero no pronunciadas como nosotros la tenemos, sino así como una niebla, pero se veía de cruzar estupendamente los pasos que daban. Durante unos segundos, la pareja observó aquella escena imposible sin poder dar crédito. Solo instantes después, Fernando reanudó la marcha para abandonar el lugar cuanto antes. Yo siempre que paso por allí voy con la escopeta montada, como por nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida. Y te digo que cuando vengo de Lora para acá, o sea, de noche, me acuerdo bastante. Te digo que cierro los ojos, para no ver por dónde pasamos. Me da mucho miedo ya se me da miedo. Y a partir de ahora mucha gente dice de no pasar por ahí por la noche. Ha caído la noche y mientras regresamos de nuestra entrevista con la familia de Carmona, nos encontramos con 2 cruces que, colocadas sobre el frío quitamiedos, parecen recordar una horrible tragedia. De hecho, aún son visibles los restos desperdigados de una colisión mortal. Pero para nuestra sorpresa, al bucear en la historia negra de la carretera, encontramos que son muchos los episodios oscuros que allí han tenido lugar. En esa curva hay también unas cruces que anuncian el accidente de personas donde ha habido accidentes mortales. Entonces, claro, eso también impone. La verdad es que en la carretera de Carmona, desgraciadamente, se han producido muchos accidentes en los últimos 20 años. Es una zona con muchísimas curvas peligrosas y también donde hay un canal que fue construido por los presos de la Guerra Civil. Yo he estado investigando en la hemeroteca y he podido encontrar numerosos casos en este tramo de ahogamientos de personas desaparecidas que más tarde aparecen ahogadas, de atropellos y coches que se van a la fuga, de coches que caen a ese canal y mueren personas.
Es cierto que algunos ciudadanos hablan de un camionero que tuvo un accidente en ese punto y que quedó partido por la mitad, su cuerpo seccionado a causa pues del quitamiedos de la carretera. Finalmente, preparamos un dispositivo especial, colocando una cámara en el exterior de nuestro vehículo para registrar con ella todo lo que ocurra a nuestro alrededor. A lo largo de la madrugada, recorremos el mismo tramo de la carretera en múltiples ocasiones, intentando descartar cualquier posibilidad racional, como que algún elemento del paisaje pueda generar un efecto óptico. Pero la ausencia de cualquier prueba hace que la opinión de los testigos y periodistas a este respecto sea unánime. La única conclusión, si es que se puede eso llamar conclusión, es que algo han visto. Y es algo raro, extraño, que hoy no tenemos explicación, quizás algún día la tengamos. Yo para mí que es un alma de otro mundo. Podría ser algún espíritu que estuviese por allí. Sorprendentemente, a día de hoy, esta visión ha sido denunciada por una decena de personas, aunque no todas se atreven a contarlo públicamente. Por eso, una incómoda pregunta nos acompaña mientras de regreso recorremos la zona de avistamientos. ¿Qué está ocurriendo en la A457? Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta serie de vídeos, esta serie de casos, creo, impactantes, cuanto más incluso diferentes, que tienen que hacer, o yo creo que deberían hacer pensar en la conciencia de la gente y en la mente de la gente qué está ocurriendo. Desmitificamos el mito, sobre todo la chica guapa vestida de blanco que se aparece en ciertas curvas que son muy peligrosas, avisando de que ella se mató o que aminore la velocidad porque si no puede surgir un accidente. Bueno, esto como leyenda quizás está muy bien, sea del buen agrado de muchas personas para incluso ciertas películas, ciertas historias noveladas, escrituras, pero tenemos que ir más allá. El misterio existe, pero no existe solamente con la mujer de blanco, sino que existe con diferentes medios. Como hemos podido ver, nos hemos encontrado desde los niños del Camping de los Alfaques, la anciana de la curva de Barberá del Vallés, y con estas piernas que están cruzando el Lora del Río. O sea que no solamente hablamos de la mujer vestida de blanco, sino que hablamos de diferentes apariciones. Apariciones en carretera, que ya se daban desde la Edad Media, que ya nos han llegado ciertos comentarios y ciertos escritos asumiendo este misterio que se sigue repitiendo a día de hoy. Y con esto, despedirme, simplemente agradeceros vuestra atención y como siempre, ya digo, nos iremos viendo por este pequeño canal en algún medio que otro, seguramente que también a lo mejor podéis verme o escucharme, pero de forma más directa yo creo que será el medio en el cual me comunico con vosotros y sobre todo exponga los casos. Y no olvidéis que quizás en algún momento realice el vídeo de Barberá del Vallés exponiendo toda la información que tengo a buen recaudo.